Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 16 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Operación técnica, ambientación, efectos especiales, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Saim Cruz Torres. Responsable de la investigación histórica y la investigación musical, así como musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una producción especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación a la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Había llegado la hora y momento. Era el año 1481. Había tenido lugar la elección del nuevo soberano. El imperio tenía una nueva cabeza. La palabra Tizoc significa pierna enferma. Y es que el príncipe Tizoc, aguerrido y luchador, en una batalla había sido atravesado con una flecha. La flecha había desgarrado los tendones de su pierna. A partir de ese día cojeó y siempre al caminar lo hacía. Así como el emperador romano Claudio, que cojeaba, de la misma manera Tizoc cojeaba. Aquel hombre era joven, no más de 35 años, pero a pesar de su defecto físico, tenía carácter, temple y una enorme energía.
había vencido sobre los partidarios de su hermano, Ahuizotl. Confiaban en él los destinos del imperio. Las solemnidades estaban teniendo lugar. Después de que el emperador había sido llevado desnudo, solo cubierto por una tela verde, que no le permitía ver ni siquiera los escalones del templo mayor, se le había vestido con lujo y suntuosidad frente a la estatua del señor ave colibrí. Ese era el primero de una serie de largos y complejos ritos. Cada ritual tenía un sentido. Nos dice Bernardino de Sahagún en el libro 8 de su obra, capítulo 18. Después de que el gran señor de México Tenochtitlan, el sublime emperador y los electos hubieron incensado la estatua del señor Huitzilopochtli, todos descendían de lo alto con el objeto de continuar el ritual. A partir de ese momento, los aztecas creían que el cuerpo de Tizoc ya no era simple y sencillamente el de un ser mortal, un ser humano o un príncipe, sino que se había convertido y corporeizado realmente como Dios. Es por ello que de inmediato se le llevaba hasta el sitio de guardar. Había una habitación enorme y especial, llamada Tlacochculco, que estaba dentro del patio de los templos del señor Huitzilopochtli. En esa habitación especial, oscura, completamente oscura, tendría que entrar en oración y meditación el nuevo emperador, y durante 4 días y 4 noches no podría salir de ahí. Tenía que ayunar de manera completa los 4 días y no podía comer sino una sola vez a mediodía. Tampoco podía hacer ingestas prolongadas, sino solamente unos cuantos alimentos que estaban bien ritualizados. Todos los días se le iba a incensar. La oración y la penitencia eran continuos. Cientos de sacerdotes a la distancia cantaban y cantaban de manera permanente, de día y de noche, para hacer grato aquel evento a los dioses. Se escuchaban los cimbales y los instrumentos de percusión y, por supuesto, el característico sonido del caracol. Pero el emperador no estaba solo. Junto con él meditaban 4 de sus principales, que habían sido electos justamente al mismo tiempo como cabezas del consejo. Un nuevo Cihuacóa,
también un nuevo caudillo del ejército. Y otros 2 nuevos sacerdotes electos, el de Tlaloc y el de Huitzilopochtli, aquel por quien se vive, la sublime ave colibrí. Pasados estos 4 días rituales, el emperador finalmente salía a la luz para ser aclamado por la multitud y toda muchedumbre de su pueblo. El emperador regresaba después de esta aclamación a su palacio imperial. Esta vez ya portaba la copili o corona imperial y todos los atavíos de un emperador, menos el regio y magnífico penacho del día de su coronación. La coronación tenía lugar muchas semanas o meses después, toda vez que el emperador, para demostrar su valor guerrero, saliera a campaña para obtener sangre para los sacrificios. Durante varias semanas el emperador hacía su proyecto de campaña para ir en pos de la victoria a una batalla donde hacer cautivos para su coronación. Y sucedió que el emperador Tizoc asistió al Calmecac con sus sobrinos Cuitláhuac y Moctezuma. Ahí estaba, frente a los sabios del Calmecac, siendo instruido en los sublimes conocimientos de su religión. No cabía duda de que aquel nuevo emperador era un pacifista, de hecho un pacificador. Toda su obra política irá en ese sentido. Él no aprobaba las actitudes y los comentarios de su hermano Ahuizotl, que era un militarista. Quiso el emperador mexica que se le mostrara el formidable calendario azteca que había ordenado esculpir su hermano, el emperador anterior, el emperador Atzayacatl. Los sacerdotes lo introdujeron al recinto ceremonial, en donde aquella inmensa piedra era guardada como un relicario. Los sabios Tlamatime instruían al emperador en conocimientos de su religión. Él también anhelaba edificar monumentos de ese tamaño y características. De hecho, había ordenado a sus canteros que de inmediato se iniciara la construcción de un gran monumento que hoy conocemos como Piedra de Tizoc. La gran piedra del sol que hoy conocemos como calendario azteca tenía el rostro del dios solar en su centro, en el primer círculo. Ahí se podía ver el rostro de Tonatiuh, con adornos de jade y cuchillo, de sacrificios en la boca. En el segundo círculo se veía la representación de los 4 soles o edades míticas, que en conjunto son las garras.
La cabeza del círculo central también representaba al quinto sol. El tercer círculo está formado por los 20 glifos que en el calendario señalan los 20 días de cada mes. El primero de estos glifos era Zipactli, o cabeza de cocodrilo, que representa el principio y la evolución de todos los seres. El segundo glifo era Ejecatl, el viento, que es el aliento de vida de los dioses y lo que nos mantiene vivos a todos los seres humanos. El tercer signo del tercer círculo es Kali, que representa el hogar o la casa. El cuarto signo es Quetzalcoatl, la lagartija, asociada a la fecundidad y la sexualidad de los seres humanos. El quinto signo era Coatl, la serpiente, que significa la energía y la fertilidad. El sexto signo es Mixquitl o Miquistli, que es la muerte, que representa que todo es finito en el universo. Los sacerdotes iban explicando al emperador las interpretaciones filosóficas de cada glifo poco a poco. El séptimo signo es Mazatl, el venado, que representa la intuición. El octavo es Tochtli, el conejo. Representa la multiplicidad o fecundidad de la raza. El siguiente signo es Atl, el agua, que posibilita la vida y purifica todo elemento y todo individuo o ser. El siguiente era Ixcuintli, el perro, que representa la lealtad y la fidelidad. El siguiente signo que el emperador podía haber esculpido en la piedra del sol era Ozomatli, o el mono, que significa la agilidad, la gracia y la sensualidad, así como la alegría. El siguiente glifo representa a Malinali, la hierba, que también quiere decir la regeneración total de la naturaleza en ciclos. El siguiente glifo era Acatl, o el carrizo, que simboliza la inteligencia, la memoria y el análisis y la observación. El siguiente glifo es Ocelotl, que representa la audacia. El siguiente glifo es Cuautli, o águila, y significa la depuración física y espiritual. El siguiente glifo es Coscacuautli, o águila de collar, o buitre, y representa la reflexión para encontrar y remediar las fallas. El siguiente glifo es Olin, y representa el movimiento, esencia de la vida, realidad objetiva de todas las cosas, porque todo se transforma y nunca es igual, sino que cambia. El siguiente glifo de la piedra del sol es Tecpatl, o pedernal, y representa la profundidad y el comprender verdaderamente las cosas, con instinto agudo y filoso. El siguiente signo es Quiahuitl, o lluvia, forma concreta del concepto Tlaloc. La lluvia es la fuerza renovadora del universo. El último glifo que pudo ver el emperador en la tercera banda fue el de Xochitl, que es la flor dotada de belleza. Hay belleza en todo,
En el universo la belleza existe en todas las cosas, actitudes, pensamientos y personas. Nadie carece de belleza. Después de que los tlamatinimes explicaron la piedra del sol al emperador, él se dio cuenta de que cada uno de los 20 glifos representaba un arte para gobernar el imperio. Finalmente, el emperador observó el cuarto gran círculo de la piedra del sol. Ahí estaban los 4 rumbos cardinales del universo y los 4 rayos. Los rumbos miran al norte, sur, este y oeste. Y en cambio los rayos al noreste, suroeste, noroeste y sureste. Representan la totalidad del firmamento y del cosmos. Finalmente, el quinto círculo de la piedra del sol representa los chalchihuites o piedras verdes, es decir, todos los elementos rituales del sol y relacionados con el sacrificio humano para convertir a todo sacrificado en un ser superior, alimento para el sol. Finalmente, la piedra del sol tiene un último círculo, el sexto, que representa a Xiucoatl o serpiente de fuego, la herramienta o arma que tiene el dios solar, que es una metáfora de los rayos del sol abrasador que mantienen vivo al universo con su calor. Todo viene de él y por él existe. Cualquier sacrificio en pos del sol es poca cosa, porque el sol nos regala la existencia misma de que el mundo esté vivo y se mantenga así. Es una lucha cósmica entre los urianos o seres inferiores de la oscuridad y la humedad y el sol que emerge cada mañana para regalarnos el día y la vida. Sin el sol nada es posible. El calendario solar o piedra del sol o calendario azteca es una representación cósmica del universo. Los aztecas vivían para alimentar al sol y su misión era esa. Por lo tanto, la misión de Tizoc era traer sangre para los sacrificios, para mantener robusto al sol y con ello preservar la vida de la humanidad y del imperio. Los sacerdotes ofrecieron al emperador esta explicación y le demandaron que de inmediato se pusiera al frente de sus ejércitos para ir por el alimento sagrado del sol y después ser coronado como emperador mexica. Tizoc juró lealtad al sol y obediencia al supremo colibrí y juró ir en pos de corazones palpitantes. Pero él no quería que fueran muchos los sacrificados, al menos unos cuantos. Él no creía, en el fondo de su corazón, en una religión incruenta. Desde muy pequeño simpatizaba por otro dios, el dios Quetzalcóatl, que había prohibido los sacrificios humanos. Pero como tlatoani mexica, tenía que acatar la ley imperial que ordenaba el sacrificio humano y que ordenaba ir en pos de cautivos para el sacrificio. Vamos a mensajes.
El emperador estaba sentado. Habían pasado los meses. Se habían iniciado las lluvias y el jaguar del cielo tronaba y los aguadores descargaban sus cántaros con el preciado líquido que caía en forma de lluvias tumultuosas. Corría el año de 1482. Todo estaba listo para que el ejército se encaminara rumbo a la costa del Golfo, a someter nuevos reinos, los distantes reinos de los huastecos y los totonacos. Todo se había previsto esmerada y cuidadosamente, las rutas y las distancias. El emperador Tiso cumpliría con su encomienda belicosa. Pero antes de salir a la contienda, se había entrevistado con algunos de sus allegados, incluyendo a Nezahualpilli, el rey de Texcoco. Nezahualpilli estaba sumamente preocupado por lo que había escuchado en los salones de palacio entre los intrigantes. Como todo imperio, o como todo sitio donde existe el poder concentrado, la corte del emperador de Anáhuac era un sitio turbulento, en el que continuamente bullían los chismes, las intrigas cortesanas y los descontentos. Nezahualpilli había ido a entrevistarse con el emperador de los mexicas, preocupado como estaba por las habladurías. Y decía a Tizoc: sabido es, sublime emperador, por todos en la corte, que ha sido demorada la campaña en extremo. Y sabido es que los embajadores que han llegado de Huejotzingo han venido en son de paz. El emperador tenía confianza extrema con algunos de sus cortesanos, a los que estimaba verdaderamente como hermanos. Tal era el caso del rey de Texcoco, Nezahualpilli. Tizoc le decía, hablando en lenguaje llano, es decir, en estricta situación privada, ya que todo diálogo en público era ritualizado por el protocolo. Hay muchos en este palacio que no me quieren. Yo lo sé. También sé que conspiran en mi contra. También sé que me quisieran ver fuera del trono. Pero dime, sin ambajes, Nezahualpilli, todo lo que sepas, pues mis informantes y mis espías ya me lo han dicho todo, al menos eso creo. Soberano señor y amigo, no tengo miedo de decírtelo, pero como tú sospechas o sabes, creo, hay muchos en esta corte que consideran que tu elección no ha demostrado buenos frutos, no solo porque se ha demorado en extremo la campaña, sino porque te preocupas más, señor, por la limpieza de las calles de Tenochtitlan, o por esculpir monumentos y loar a poetas, filósofos, intelectuales y maestros. Tizoc habló.
No niego que soy como mi hermano Atzayacatl, del que también yo muchas veces hice habladuría. Pero en estos meses he entendido una gran reflexión. Creo como Atzayacatl en la grandeza de un imperio, más allá de la institución exclusiva de la guerra o del ejército. Creo en esta noble ciudad, en sus palacios, en sus templos. Creo en su belleza, en su comercio, en su riqueza y en su poder. Pero también creo que cuando se ha destruido demasiado al enemigo, cuando se le ha humillado en exceso, esto no es grato a los dioses, ni tampoco es buena política. Efectivamente, los embajadores de Huejotzingo ya se retiran de Tenochtitlan para ir a su ciudad. Les he propuesto una paz perpetua que ponga fin a las guerras floridas. Les he propuesto una paz justa, digna y generosa. Les he propuesto paz a cambio de tributo, pero no un tributo necesariamente de sangre. Y así como lo he hecho con los peores enemigos de Tenochtitlan, lo haré con otros pueblos, porque creo que la paz también puede dar buen resultado y ser una buena política. Nezahualpilli. Y si mi hermano Atzayacatl no lo cree así y alienta a mis enemigos en mi contra dentro de mi propio techo, porque quiere que me convierta en una fiera sanguinaria, llena de odio y de sangre, créemelo, Nezahualpilli, mientras yo lleve esta corona sobre mis sienes, mientras yo sea el emperador, se hará mi voluntad. Yo demostraré a la náhuatl entero que la paz también es buena política y que no necesariamente la guerra es siempre la única verdad. Iré a la conquista de nuevos pueblos y nuevos horizontes, porque es uno de mis deberes, y lo acepto. Pero sé justo en la guerra, y es necesario. Pero ser justo en la guerra es de hombres magnánimos. No impondré tributos excesivos, no engendraré cóleras innecesarias. No engendraré cóleras innecesarias. No haré de mi corona y de mi trono un río de sangre, como quiere Ahuizotl. La guerra es solamente una parte de la sabiduría. Y quienes no me acepten, caerá mi cólera sobre ellos, y los expulsaré de Anáhuac, y los erradicaré de mi corte, Nezahualpilli. Pero a nadie, entiéndase, le toleraré que me imponga otra forma de hacer política o de hacer justicia que en la que yo creo. Tu padre, Nezahualcóyotl, todavía son recordados por sus leyes justas y por su paz perpetua. Y eso no significa que Nezahualcóyotl no ha sido también recordado en la historia como el más grande de los generales y el más valiente de los soldados. Así será mi imperio y así mi reinado, porque esa es mi voluntad y mi decisión, y tendrán que acatarla hasta mi hermano y mis parientes. Escúchalo bien, Nezahualpilli. Expulsaré de la corte a todo aquel que contravenga mis mandatos y que pretenda imponerme sus ideas. Vamos a mensajes. Una mañana del mes de julio,
de 1482, 30,000 soldados tenochcas se preparaban en desfile. Iban al norte, iban guiados por su emperador. Erizada de cabezas estaba la gran plaza mayor de los aztecas. Ahí sus 78 edificios, cuando repentinamente se escuchó el canto de miles de gargantas. A él los cantos, a él las flores, a él la gloria eterna de la náhuatl, decían los cantantes. Y muchos eran los que danzaban. Y había más de 30,000 barcas en la laguna, en donde se daban cita para ver la marcha triunfal de aquel gran desfile. Cientos de banderas e insignias militares. Un ejército tan poderoso y disciplinado, jerárquico y organizado, como solo el de los incas podía rivalizar, o aún era superado por el de los aztecas. Una banda de 500 músicos iba por delante, y con él danzantes y cantores. El caracol tronaba en lo alto de las torres, en los formidables y gigantescos templos. Uno a uno el llamado del caracol señalaba la hora del inicio de la marcha. Espléndido el sol meridiano del mediodía iluminaba, mientras que cientos, miles de mujeres y niños asombrados contemplaban la escena. Era el poder y gloria de Anáhuac puesto en marcha. Era una maquinaria militar tan poderosa que su sola vista causaba miedo. El poderoso Cihuacóatl, que era el propio hermano del emperador, le habló a este diciendo: manda tú, señor, la dirección, el rumbo y señala la hora, y te seguiremos. Repentinamente, los cánticos cesaron, y el emperador entronizado bajo el solio de su palanquín se levantó. Vestía la armadura de guerra de un soberano mexica. El ave colibrí era su insignia en la bandera imperial. Con su bastón de mando adornado con plumas de quetzal, el emperador solo hizo un gesto y, extendiendo la mano, señaló el rumbo. Y a una voz respondieron los cientos, los miles de soldados. Honor y gloria. Ahí los cantos, ahí las flores y el inmenso y poderoso ejército, con todos sus ingenios militares, con todos sus grandes y gigantescos instrumentos de guerra, se puso en marcha. Y el supremo Tlacatecatl, a la derecha misma del emperador, con su propio bastón de mano,
dio la última gran señal. Aquella inmensa maquinaria bélica comenzó a desfilar y a avanzar. Iban los soldados vestidos de formas diferentes, cada uno de acuerdo a su especialidad. Los caballeros Águila y Tigre lucían los uniformes más vistosos. Efectivamente, como águilas y como tigres, dejaban verse al viento. Pero otros 14 tipos de uniformes acompañaban aquella parada militar espectacular. Los capitanes lucían las insignias de mando, los collares, las diademas, las capas, las calzas y las corazas hechas de algodón. Los portaestandartes avanzaban al lado de sus capitanes, ya que cada bandera señalaba la identidad precisa de cada regimiento. Y aquel armónico conjunto, solemne, impresionante, poderoso, sublime, se abrió paso por entre las calzadas de tierra y de agua sobre los puentes de madera. Y las mujeres y los niños y los ancianos lanzaban pétalos de flores, al igual que decían: todo honor y toda gloria. Y aquel infinito y largo ejército tardó horas en salir de Tenochtitlan. Y nuevamente el caracol rugía y hacía sentir su presencia. Hasta 500 caracoles juntos se escuchaban. Iban los oficiales exploradores, vestidos de manera muy sencilla, con petos blancos. Llevaban calzas especiales y grandes rodilleras y como adorno sus narigueras. Llevaban las caras pintadas, manchadas de negro y de laca verde. Eran más de 800, eran los rastreadores de caminos y se les llamaba Quetzalin o lagartijas. Venían los regimientos especiales, las tropas de élite del imperio, los que lanzaban atlac y los que lanzaban flechas y los que lanzaban también todo tipo de herramientas arrojadizas. Detrás de los lanceros venía un regimiento de músicos y tras este un cuerpo especial de sacerdotes militares y de monjes que también iban a la campaña y que portaban las grandes cestas donde iban sus dioses. Todo honor y toda gloria. El imperio movilizaba su ejército. Cientos de toneladas de bastimentos que llevaban los tamemes militares. Y finalmente, las tropas de retaguardia, armadas hasta los dientes, en estructuras mixtas con toda suerte y tipo de armas. Más de 800 portadores que llevaban armas y alimentos y animales salvajes. Así quiso el emperador que se les viera. Así quiso el emperador que se les recordara. Y con todo aquel gran ejército
Tizo cruzó los cerros del Tepeyac con rumbo a el norte, siempre al norte. Descendería a la tierra caliente por el rumbo de Tulancingo. Ahí las águilas, ahí los tigres, en pos de la victoria. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 16 de la serie. El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. A nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes hacemos este programa, muchas gracias por tu preferencia. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Y yo te espero mañana, porque los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Hasta mañana.